Quiero que por favor me ayuden a saber de las consecuencias que hay cuando las personas se casan entre familia, ya que en un pueblo lo hacen y me han comentado que en el Antiguo Testamento lo hacían y que por lo tanto tal vez no es pecado. Pienso que, la primera consecuencia como cristianos tiene que ser la desaprobación de Dios en un casamiento entre primos. No creo que alguien se atreva a casarse entre hermano y hermana biológica, pero entre primos todavía en el siglo XXI hay algunos lugares en que se acostumbra. Yo aquí en México por lo menos he sabido de 2 casos. Y fuera de ahí, pues yo creo que dependería mucho de la cultura, porque bien lo expresa nuestro hermano, en los pueblos hace décadas eso era algo muy común. Yo recuerdo todavía en tiempo de mis abuelitos que ellos platicaban sobre ese tipo de casamientos, que la familia tal que venía a ser cercana de esta, entre ellos se casaron y venían a ser primos hasta de primera generación. Entonces, la Biblia es muy clara en el libro de Levítico, en el capítulo 18 y en el capítulo 20 viene una penalización de actos sexuales entre parientes cercanos. La forma en que Moisés lo redacta es: no descubrirás la desnudez de, y empieza una lista. Empieza con los padres, en este caso la esposa que no sea madre, sino madrastra, como le llamamos, o a la inversa, el padrastro no descubrirá su desnudez. De ahí se sigue con tíos, con cuñados, hijastras, en el caso de un padre. Entonces ya el decir no descubrirás la desnudez, lógicamente no puedes tener un acto sexual con alguien que sea un pariente cercano. Por alguna razón se hizo este cambio porque podemos ver que en el tiempo de los patriarcas no era pecado. En el tiempo de los patriarcas, pues tenemos a Abraham casándose con su media hermana, tenemos a Isaac casándose con su sobrina, tenemos a Jacob casándose con su prima. Entonces sí se permitía. ¿Qué es lo que pudo haber llevado a que el Señor limitara esto? Es muy probablemente que la corrupción sexual, la forma en que las relaciones sexuales se fueron pervirtiendo. Ya para el tiempo de la conquista de la tierra prometida, la zoofilia, la necrofilia, el incesto ya era una práctica común, porque ahí en estos capítulos que cité, el Señor le dijo a la nación de Israel: no te corromperás como estas naciones, que por estas prácticas la tierra los vomitó. Entonces, la primera consecuencia, si eres cristiano, es una sentencia espiritual. Dudo que Dios bendiga la prole de un matrimonio que está casado en rebeldía ante Dios. Y la segunda consecuencia, creo que pues hay un estudio que demuestra, esto no lo he llevado yo a profundidad, pero hay un estudio que demuestra que hay alteraciones genéticas que pueden reflejarse en el niño cuando se casan entre parientes. Todo esto por la compatibilidad de los genes, que no deben de ser tan cercanos. Y de ahí creo que vienen algunos problemas como el síndrome Down de los niños que nacen con un cromosoma más. Casos como estos creo que tienen que ver con el casamiento entre parientes, pero ahí sí no podría ampliarlo mucho porque no me he metido a fondo en este tema. Entonces yo diría que estas serían las 2 causas. Ok, ahora... aquí el hermano, déjeme echarle rápido una leidita. Dice que en un pueblo, al hablar el de un pueblo, entiendo que sería algo como una comunidad cerrada,
una comunidad muy en particular que tiene esta práctica. ¿Cómo lo ve Dios, hermano, cuando un joven se cría en una comunidad cerrada, pues en un pueblo? O traigo a colación también el ejemplo de la iglesia de los menonitas, de Jeff Warren, de los mormones, que ahorita él está cumpliendo sentencia de cadena perpetua más 20 años, porque es de los santos, de la iglesia de los santos de los últimos días, pero la iglesia fundamental, y eran polígamos estas y se casaban lógicamente entre familiares muy cercanos. Pero ¿cómo ve Dios? Por decir, en el caso de esta secta, donde lo único que conocen, y en el caso del pueblo, lo único que conocen es esto. Nadie les dijo, no te cases así. Pues yo creo que hay dos formas en las que Dios ha actuado cuando las personas están en ignorancia. Depende del tipo de pecado, es que Dios pasa por alto y no hay juicio porque está consciente de que, en el ejemplo que estás dando, los hijos que nacen en esas comunidades no conocen otra cosa más que casarse entre ellos, y muchas veces ni siquiera de esas comunidades pueden salir, como es el caso de los Amish. Es una comunidad igual cerrada, se les permite ir a los pueblos solo por abastecimiento y regresan, y ellos ocupan hectáreas en donde montan sus colonias. Entonces hay ocasiones en las que Dios, tomando en cuenta que pues los hijos no saben más que lo que aprendieron en cuanto a la educación sexual de esa familia, pues llega a ser normal para ellos ese tipo de casamiento. Pero hay otras ocasiones que la ignorancia no disculpa el pecado y viene el juicio. Entonces yo creo que sería un poco complicado establecer una forma general en que Dios maneja todos estos casos. Ahí yo creo que hay, aparte de esos dos elementos, que es la falta de oportunidades y el mismo pecado que se está cometiendo, pues yo creo que a lo mejor Dios también toma en cuenta las intenciones, porque a fin de cuentas hoy en día con la globalización es muy difícil que alguien, por muy apartado que esté, no esté conectado con lo que está pasando en el mundo. Exacto. Entonces sería, en un contexto así, complicado que sea exento de culpa, porque a fin de cuentas un celular ya te dice lo que está pasando en todas partes. Por eso también pensaría yo que sería hoy, en la actualidad, a diferencia de hace 50 años, que alguien no sea responsable de una situación como esta. Muy bien.